Pero el día de hoy, pensando en todas estas cosas, pensando en esta pregunta, bueno, ¿qué busca el Señor en todo esto? ¿Cómo quiere Dios que respondamos a todo esto? Yo quiero que veamos este pasaje de Isaías 34 y que recordemos que Dios hace todas las cosas para su gloria. El título del mensaje es precisamente Viviendo para la gloria de Dios en la pandemia. Bueno, vamos a leer en Isaías 43, versículo 1, voy a leer primero hasta el versículo 7, y dice así: Mas ahora dice así el Señor tu Creador, oh Jacob, y el que te formó, oh Israel: no temas, porque yo te he redimido, te he llamado por tu nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama te abrazará. Porque yo soy el Señor tu Dios, el Santo de Israel, tu Salvador. He dado a Egipto por tu rescate, a Cus y a Seba en lugar tuyo. Ya que eres precioso a mis ojos, digno de honra, y yo te amo, daré a otros hombres en lugar tuyo y a otros pueblos por tu vida. No temas, porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu descendencia y del occidente te reuniré. Diré al norte, entrégalos, y al sur, no los retengas. Trae a mis hijos desde lejos y a mis hijas desde los confines de la tierra, a todo el que es llamado por mi nombre y a quien he creado para mi gloria, a quien he formado y a quien he hecho. Este pasaje de Isaías, que está en esta parte de Isaías donde el Señor habla de una manera muy personal y afirma: yo soy tu Dios, no hay otro como yo. Tiene este versículo muy famoso en el versículo 7 que dice que el Señor ha creado su pueblo para su gloria. Dios ha creado un pueblo para su gloria. El Señor le habla a su pueblo en términos muy personales, le habla como su creador, le habla como su redentor, le habla como su salvador. Él es el que ha formado a su pueblo, Él es el que ha redimido a su pueblo, Él es el que le ha puesto nombre a su pueblo. Y por ello concluye y dice: por eso es que tú eres mío, mío eres tú, dice el versículo 1, lo afirma. El pueblo de Dios le pertenece a Dios. Fue hecho por Dios, fue creado por Dios, fue formado por Dios, fue rescatado por Dios para que sea de Él. Y luego expresa en el versículo 2 cómo el Señor es quien va a cuidar de su pueblo. Promete estar con ellos cuando pasen por dificultades, de tal forma que esas dificultades ni los van a ahogar ni los van a quemar. El Señor va a sostener a su pueblo en las aguas y va a cubrirlos en el fuego. Él va a estar con su pueblo, va a cuidar a su pueblo, va a proteger a su pueblo, va a sostener a su pueblo porque es su Dios y es su Salvador. Pero luego, de manera extraordinaria, dice algo que para nosotros, que ya conocemos la obra de Jesucristo, aquí vemos el Evangelio, dice el Señor, que va a dar a otros como rescate y en sustitución de ellos. Dice que ha dado a Egipto por su rescate y a Cus y a Seba, dice, en lugar tuyo. Lo que está diciendo el Señor, está diciendo: yo estoy haciendo una distinción a mi pueblo. Yo estoy rescatándote a ti, separándote a ti, y yo pierdo esto por tenerte a ti. Y lo afirma de una manera, ¿verdad?, tan tremenda, que en el versículo 4 dice el Señor, dice que su pueblo es precioso ante sus ojos.
Su pueblo es tan valioso a sus ojos que lo llama precioso y digno de honra. Eso es algo tremendo, ¿verdad? Porque ante los ojos de Dios, Dios ve a su pueblo y lo ve como algo digno de que reciba honra. Es una honra que Él mismo se las está dando. Pero lo más tremendo, dice que los ama. Dice, digno de honra, y yo te amo, y que por ese amor y ese aprecio va a dar a otros hombres en su lugar. Y el Evangelio es precisamente la revelación que Dios entregó a otro hombre, al mismísimo Hijo de Dios, en lugar de su pueblo. Lo hizo por amor a su pueblo. La cruz, la muerte sustitutoria de Cristo Jesús, donde Él murió en nuestro lugar, donde Dios lo entregó por nuestros pecados, es la base, es el fundamento del creyente de saberse cuidado, amado y protegido por un Dios que es su Salvador. Nosotros podemos tener la seguridad de que en los tiempos de angustia, de que en los tiempos de dificultad, el Señor nos ama, nos cuida, nos sostiene, nos protege, está con nosotros porque le pertenecemos. ¿Y cómo sabemos esto? Porque Él dio a su Hijo en lugar nuestro. Lo dio por nosotros en nuestro lugar. Prefirió que muriera Él para que nosotros pudiéramos ser su pueblo. Por ello, 2 veces aquí repite, no temas. No temas, dice el versículo 1, porque yo te he redimido. Y en el versículo 5 dice, no temas porque yo estoy contigo. El pueblo de Dios no debe de temer, porque tenemos un Dios que es nuestro Salvador y porque ese Dios está con nosotros. Luego viene este parrafito aquí en el versículo 105, donde de manera poética el Señor llama a su pueblo de los confines de la tierra. Esta imagen donde el Señor, así que si lo pudiéramos imaginar, el Señor llamándole al norte y al sur y a los extremos de la tierra, diciendo, vengan mis hijos, está llamando a sus hijos, está formando un pueblo. El pueblo que es suyo los está llamando a todos los que son de Él, a los que son sus escogidos, a los que llevan su nombre. Dice el versículo 7, a todo el que es llamado por mi nombre. ¿Quiénes son los que llevan el nombre de Dios? Los hijos de Dios. ¿Quiénes son los que llevan mi nombre? Mis hijos. Esos son los que Él está llamando y los está llamando para que vengan a Él y para que estén con Él. Vemos que este es el propósito de Dios, formar Dios un pueblo. ¿Ok? Lo hemos visto en el Nuevo Testamento, lo vemos que los apóstoles están insistiendo esto, que el tema de la Biblia es esto, Dios está formando su pueblo, está escogiendo un pueblo para que sea suyo, para que Él sea su Dios. Que Él pueda decir, tú eres mío y yo soy tuyo. Pero lo importante, lo que tenemos nosotros que agregar ahí, porque si nos quedamos hasta ahí, vamos a sentirnos así muy bien y vamos a decir, uy, wow, cómo me ama Dios, qué tremendo el amor de Dios sobre mi vida. Pero es aquí lo importante en este versículo, que Él está llamando a su pueblo, a todo el que es llamado por su nombre, y dice, a quien he creado para mi gloria. Ahí vemos el propósito universal de todo lo que Él hace. El Señor ha formado un pueblo para que sea para su gloria. Él nos ha formado para que seamos de Él y le traigamos gloria a su nombre. Si todo lo que Dios hace lo hace para su gloria, también entonces eso incluye su cuerpo, su pueblo, sus hijos. Y entonces, ¿qué significa eso para nosotros en este tiempo? Una de las cosas que tal vez nos ha llevado a detenernos un poquito en hablar del consuelo que tenemos
por el Evangelio, por estas hermosas promesas, por ejemplo, que vemos aquí, proféticamente escritas hace miles de años, es que es muy fácil para nosotros hablar del cuidado de Dios, del amor de Dios por nosotros, de la protección de Dios en tiempos difíciles, pero dejamos fuera que toda esa promesa, todo ese amor, todo ese cuidado está ahí precisamente porque Dios nos creó para su gloria. Entonces Él va a cuidar de su pueblo, protege su pueblo, porque ese pueblo es para su gloria. Entonces nosotros definitivamente no debemos responder en temor ante la situación que estamos viviendo, pero eso no significa que entonces nosotros nos autocongratulamos o nos cruzamos de brazos y descansamos confiando de que al cabo el Señor nos protege, al cabo el Señor nunca nos va a dejar, al cabo el Señor siempre está con nosotros. Debemos nosotros no temer, sabiendo que estamos bajo su cuidado. No debemos temer y podemos descansar en ese cuidado y en esa protección y en ese amor de Dios, para entonces poder responder con vigor, con entusiasmo, con fe, con seguridad, de tal manera que nuestra vida protegida, cuidada y amada por Dios, nuestra vida traiga gloria a su nombre. O sea, tenemos aquí como está el pasaje, el Señor está dando todas estas afirmaciones a su pueblo y luego le está diciendo, porque yo te hice para mi gloria, por eso te estoy cuidando, porque eres mío. Entonces nosotros debemos asegurar o buscar que nuestra respuesta no esté enfocada en sobrevivir, no esté enfocada en salir de esta, en salir lo mejor librados, no esté enfocada en simplemente cuidarnos y sostenernos, ¿verdad? Sino que esté enfocada en que, ok, si estamos en medio de esto, fuimos creados para su gloria, ¿cómo estoy yo respondiendo? ¿Cómo estoy yo viviendo de tal forma que Él está recibiendo gloria? Que su pueblo le está trayendo gloria en medio de esta pandemia. Ahora, el texto sigue. Y yo quiero traer mi segundo punto. El primer punto fue, Dios ha creado, ha formado un pueblo para su gloria. El segundo punto sería este. No solo creó un pueblo para su gloria, sino creó un pueblo también para que sea testigo de su gloria. Vean ahí conmigo el versículo 10. El versículo 10 dice, vosotros sois mis testigos, declara el Señor, y mi siervo a quien he escogido, para que me conozcáis y creáis en mí y entendáis que yo soy. Antes de mí no fue formado otro Dios, ni después de mí lo habrá. Yo soy el Señor, y fuera de mí no hay Salvador. Fíjense bien el lenguaje que usa el Señor aquí. Llama a su pueblo, les acaba de decir que Él los ha creado a su pueblo para que sean para su gloria. Y ahora les dice, hey, ustedes son mis testigos. Ustedes son un pueblo que yo llamo mi siervo también. Son míos, me pertenecen, son mis siervos. Yo soy su rey, yo soy su Señor. Así lo afirma, ¿verdad? Y los he hecho, dice, para que me conozcan y crean en mí y entiendan que yo soy Dios. ¿Por qué? Porque los he llamado para que sean mis testigos. ¿Sus testigos ante quién? Sus testigos ante la creación, testigos de su gloria. El pueblo de Dios
son testigos ante el mundo. Y aquí la connotación, ¿verdad?, del contexto es: el mundo se va a dar cuenta, o se ha dado cuenta del cuidado excepcional que Dios tiene de su pueblo, cómo el Señor los ha cuidado, cómo les ha dado leyes especiales que ningún otro pueblo tiene, cómo el Señor los ha rescatado de las garras de la esclavitud, cómo el Señor les ha dado un territorio una tierra que les había prometido, cómo el Señor los ha rescatado y cuidado y protegido de enemigos que los han querido destruir. Él los escoge y de esa manera, como Él los trata, como Él los cuida, resulta ser un testimonio de su grandeza, de su cuidado, de su gloria. Y lo hace porque lo más tremendo que hace Dios con su pueblo, lo que hace Dios con nosotros, es que nos escoge para revelarse a nosotros. Lo excepcional del pueblo de Dios es que el pueblo de Dios conoce a su Dios. Dios nos ha hablado, nos ha revelado su verdad y su gracia. Es lo que dice Juan en el capítulo 1 de su evangelio, que en Cristo Él vino a revelarnos a Dios, vino a revelarnos su verdad y vino a revelarnos su gracia. Es para que entendamos quién es Él, para que entendamos cómo es Él. Y los escoge su pueblo para que no solamente lo conozcan, sino que crean en Él. O sea que somos sus testigos porque caminamos siguiéndolo y amándolo por fe a un Dios que no vemos. Un Dios que no lo podemos señalar y decir: este es mi Dios, aquí está, tiene esta forma. Dice el apóstol Pedro, ¿verdad? Seguimos y amamos a alguien que es invisible a nuestros ojos. El mundo recibe un testimonio de la realidad de nuestro Dios al ver nuestra fe y nuestra confianza y nuestra dependencia de ese Dios que ellos no ven y nosotros tampoco, pero nosotros creemos en Él porque le conocemos. Por ello, el Señor repite y lo repite varias veces: yo soy el Señor y fuera de mí no hay Salvador. Fuera de mí no hay Salvador. Ahí sigue en el texto, sigue hablando el Señor como Él es el eterno, es el poderoso, el todopoderoso, es el soberano, es el que los rescata de la amenaza de los invasores que se gloriaban de sus naves, de su poderío militar. El Señor los rescata poderosamente, milagrosamente. Él es el Señor, es el santo, Él es el creador de su pueblo y por eso les afirma ahí adelantito: por eso yo soy su rey. Dice el versículo 15: yo soy el Señor, vuestro santo y creador de Israel, vuestro rey. Él es el que les abrió el paso por el mar, el que pelea sus batallas y derrota a los ejércitos enemigos. También el que les anuncia que va a hacer maravillas para ellos en el futuro. Aunque estén en dificultad, aquí lo pone él en una imagen que si ustedes están en escasez, si están en el desierto, yo les voy a abrir ahí un camino y yo voy a proveer ahí agua para ustedes en los desiertos. Y luego, por tanto, les dice en el versículo 20, 43:20, dice: me glorificarán las bestias del campo, los chacales y los avestruces, porque he puesto aguas en los desiertos y ríos en el yermo para dar de beber a mi pueblo escogido. Noten esto. Está diciendo el Señor: los animales, los chacales, que son como unos perritos, ¿verdad? Los chacales, las avestruces, me van a glorificar a mí cuando ellos vean que yo pongo manantiales en el desierto para darle de beber a mi pueblo. Fíjate la imagen que está diciendo el Señor. Yo voy a cuidarlos porque ustedes son para mi gloria. Yo voy a suplir para ustedes. Yo los voy a refrescar con agua de un lugar donde no hay donde salga.
Dice, y los únicos testigos van a ser los animales silvestres que andan ahí en el desierto. Dice, pues ellos me van a glorificar a mí por lo que yo hago para favor de ustedes. Y entonces dice el versículo 21, el pueblo que yo he formado para mí proclamará mi alabanza. Si la creación misma lo va a glorificar por el cuidado que Él tiene para con su pueblo escogido, mucho más entonces su pueblo mismo ha de proclamar su alabanza. Si la misma creación le va a glorificar, ¿cuánto más su pueblo no ha de declarar su alabanza en una adoración amorosa? Nosotros podemos hablar del cuidado y del amor de Dios para con su iglesia, pero ese cuidado lo que debe producir en nosotros es un corazón de adoración y de ser testigos de su gloria en este mundo. Si ustedes continuaran leyendo el versículo 22, dice el 21, el pueblo que yo he formado para mí proclamará mi alabanza. Y en el 22 hay un pero. Dice, pero no me has invocado, Jacob, sino que te has cansado de mí. Aquí está el mensaje. El Señor está diciéndole a su pueblo estas cosas hermosas de su cuidado, de su amor, de su redención a un precio altísimo, de su provisión en tiempos de dificultad, de cómo Él los va a cuidar, los va a sostener, los va a proteger, los va a rescatar. Y dice, mi pueblo ha de proclamar mi alabanza. Y luego voltea con su pueblo y le dice, pero ustedes no me han buscado. Hermanos, nosotros no queremos responder así. El apóstol Pedro, en su primera carta, que le escribe a la iglesia universal, le escribe a la iglesia que estaban en una situación de persecución y de tribulación muy severa. Y les dice en el capítulo 2, versículo 9, dice, pero vosotros, dice, sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pues vosotros en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois el pueblo de Dios. No habíais recibido misericordia, pero ahora habéis recibido misericordia. Nosotros fuimos creados, fuimos formados para que nuestra vida fuera un testimonio de la bondad, de las virtudes, de las excelencias, de la gracia, de la compasión, del perdón, de la misericordia, de toda la riqueza, de la gloria de Dios. Ese es nuestro llamado, es el llamado santo que tenemos, es el llamado de su pueblo. Entonces la pregunta que nos debemos hacer en medio de una situación como la que estamos viviendo, ¿cómo hemos nosotros de responder? ¿Cómo hemos de vivir? ¿Cómo hemos de proclamar la alabanza, las virtudes de nuestro Señor con nuestras vidas, con nuestras palabras, con nuestra respuesta en medio de este tiempo en que estamos en una pandemia global? ¿Cómo podemos, de qué forma hemos de serle testigos ante este mundo? ¿De qué forma hemos nosotros de glorificar a Dios que nos está cuidando y guardando en medio de lo que está pasando en el mundo para asegurar que nosotros le damos toda la gloria a Él? Yo quiero, viendo la Biblia así rápidamente, decir 4 cosas que la Biblia, el Nuevo Testamento en particular, nos dice cuál debe ser nuestra respuesta a una pandemia o cuál debe ser una respuesta en esta pandemia para que Él reciba toda la gloria. 4 cosas.
Nuestra respuesta a la pandemia para su gloria. Número 1, nosotros debemos permanecer firmes en la fe y sin temor. Filipenses 1:27 al 29 dice esto: solamente comportaos de una manera digna del evangelio de Cristo, de modo que ya sea que vaya a veros o que permanezca ausente, pueda oír que vosotros estáis firmes en un mismo espíritu, luchando unánimes por la fe del evangelio. Y luego dice el 28, de ninguna manera amedrentados por vuestros adversarios, lo cual es señal de perdición para ellos, pero de salvación para vosotros, y esto de Dios. Porque a vosotros se os ha concedido por amor de Cristo, no solo creer en Él, sino también sufrir por Él. Hermanos, en medio de la pandemia global, el mundo nos está viendo. Está viendo cómo respondemos nosotros. Está viendo si nosotros vamos a responder amedrentados, atemorizados, asustados, o si nosotros, nuestra vida refleja una fe y una confianza en un Dios todopoderoso que tiene el control de todas las cosas y que nos ha prometido estar con nosotros en lo que tengamos que pasar. Si la pandemia es una prueba para nuestra fe, es una oportunidad que Él toma y la usa para probar nuestra fe, lo que Él quiere hacer es purificar y fortalecer nuestra fe. ¿Pero por qué? Porque nuestra fe le glorifica. Él nos escogió para que lo conociéramos y para que creyéramos en Él. Entonces nuestro comportamiento debe ser congruente con esa fe. Una respuesta debe ser digna del Evangelio de Jesucristo. Nuestra fe se expresa en esa confianza y en ese descanso en Él, en ese venir a Él no con ansiedad, sino en oración, haciéndole conocer nuestras cargas y nuestras peticiones, sabiendo que Él cuida de nuestras almas y que está con nosotros. ¿Saben una cosa? Eso dice el apóstol Pablo aquí, es una señal para ellos. Y es una señal terrible para ellos. Para los que no creen, para los que no tienen ese Dios, para los que no conocen ese Dios. Dice, es una señal de perdición. La iglesia, amando y confiando a su Dios, está recordándole al mundo que están perdidos si no tienen a ese Dios. Entonces pregúntate, ¿cómo estás respondiendo? ¿Estás respondiendo con temor? ¿Con angustia? ¿Estás buscando descansar en el Señor para que la paz de tu fe sea manifiesta en tu vida a pesar de que estás en aislamiento? ¿Qué es lo que tú estás hablando cuando hablas con tus amigos, con tus compañeros de trabajo, con tus vecinos, con tu familia? ¿Qué sale de tu boca? ¿Sale queja? ¿Sale malestar? ¿Sale impaciencia? ¿Incomodidad? ¿Qué está reflejando eso? ¿Refleja tu confianza en el Señor o refleja que no estás más que respondiendo de la misma manera que refleja lo que refleja una persona que no tiene a Dios, que no confía en Dios? Cuando tú vives confiando en tu Dios, el mundo lo ve y se asombra. Y ahí recibe un testimonio tremendo, ¿verdad? Porque nos ven orando, nos ven confiando, nos ven seguros, sabiendo que nuestra vida está en las manos de nuestro Señor. Número 2. Nuestra respuesta a la pandemia para su gloria. Podemos glorificarle sufriendo en gozo para la gloria de Dios. Parece contradictorio decir que debemos de sufrir en gozo. Pero también el apóstol Pedro
que les escribía a la iglesia, que estaban en sufrimiento, les dice esto en el capítulo 4 de su primera carta, versículo 12 al 16. Es increíble la manera como lo escribe. Dice: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que en medio de vosotros ha venido para probaros. Nosotros también estamos ahorita en una prueba, a lo mejor no la llamaríamos una prueba de fuego, pero es una prueba de dificultad. Acuérdense que él prometió que pases por fuego, no te vas a quemar. Como si alguna cosa extraña os estuviera aconteciendo. Antes bien, en la medida en que compartí los padecimientos de Cristo, fíjense, regocijaos, para que también en la revelación de su gloria os regocijéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, dichosos sois, pues el Espíritu de gloria y de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, por ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Fíjense cómo Pedro habla de regocijarse en el fuego de la prueba. Esto es posible para el creyente si mantiene sus ojos en el supremo gozo que habrá en la revelación de Cristo Jesús, que regrese en su gloria. Entonces le está diciendo Pablo: si ustedes por ser cristianos están siendo vituperados, esa palabra a lo mejor no se usa mucho, ¿verdad? Pero se están siendo reprochados, la gente los está retando. Ay, sí, tú muy cristiano, ay, sí, tú confiando mucho en Dios, ¿verdad? Se está mofando la gente, tú mojigato, o lo que les diga, ¿verdad? La gente a los creyentes. Dice: si ustedes, si están siendo vituperados, si son impopulares, si son desacreditados, si la gente no les confía, no los está buscando, dice, ustedes pueden estar dichosos. Y el apóstol Pedro aquí está recordándose, dice: porque entonces ustedes van a reconocer la promesa que Jesús nos hizo, que en esos momentos su Espíritu Santo estaría con ellos y les daría la manera en que debían responder. Entonces dice, ante la oposición, ante la dificultad, ante la prueba, dice: gócense, porque piensen, después va a venir la recompensa, el día de la gloria de Jesús. Dice: y también ustedes pueden estar dichosos, porque esa va a ser la oportunidad que ustedes experimenten el poder del Espíritu Santo, dándoles palabras para poder responder a aquellos que se están burlando de ustedes. Ellos, con su respuesta, por medio del poder del Espíritu Santo, iban a estar glorificando a su Dios. ¿Se fijaron en eso? Por ellos, dice, por ellos Él es blasfemado, Cristo es blasfemado, pero por ustedes, por esa presencia del Espíritu Santo en sus vidas, por ustedes Cristo es glorificado. Ahí está. Si nosotros sufrimos en esa actitud, en esa permanencia de gozo, en esa dependencia del Espíritu Santo, nosotros vamos a poder sufrir de tal manera que Dios sea glorificado por nuestra vida. La gente nos está viendo, hermanos. Número 3, nuestras buenas obras traen gloria a nuestro Dios. Esto lo dijo Jesús en el Evangelio de Mateo, un pasaje que muchos de ustedes conocen muy bien, Mateo capítulo 5, versículo 14. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar, ni se enciende una lámpara y se pone debajo de un almud, sino sobre un candelero, y alumbra a todos los que están en la casa. Así brille vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas acciones y ¿qué? Y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Para que los vean, vivan de una manera congruente a su fe en el Evangelio, para que cuando los vean, la gente glorifique a nuestro Padre que está en los cielos. El apóstol Pedro de nuevo lo pone así en el capítulo 2:12 de su primera carta.
mantened entre los gentiles una conducta irreprochable, a fin de que en aquello que os calumnian como malhechores ellos, por razón de vuestras buenas obras, al considerarlas, que glorifiquen a Dios en el día de la visitación. De nuevo, el Señor nos llama a ser testigos. ¿Por qué? Porque el mundo nos está viendo. Ellos ven cómo viven los cristianos. Por eso Jesús nos dice que somos la luz del mundo. Nuestra vida debe de alumbrar. Nuestra vida debe de brillar. Ellos van a ver cómo respondemos a las dificultades. Van a ver si caemos en chismes, en murmuraciones, si nos jactamos, si nos la pasamos mandando memes, ¿verdad? Burlándonos de aquello que a mucha gente le está causando un gran dolor porque están perdiendo seres queridos, haciendo chistes de aquello que Dios ha establecido y determinado que vive el mundo y que todo el mundo está doliéndose y que todo el mundo está en una crisis. Fíjense lo que dice Filipenses, capítulo 2, versículo 14. Haced todas las cosas sin murmuraciones ni discusiones, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin tacha en medio de una generación torcida y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Es que nuestras palabras, nuestras reacciones, si somos nosotros irreprensibles, si somos sencillos, si somos humildes, el mundo va a ver nuestras acciones. El mundo va a ver si somos generosos. El mundo va a ver si tenemos una disposición de servir y de ayudar. El mundo va a ver si estamos dispuestos, si tenemos una mansedumbre, si estamos dispuestos a obedecer y a seguir lo que se nos indica. El mundo va a ver nuestra amabilidad, nuestra bondad, nuestro sacrificio. Y esas acciones van a traer gloria a nuestro Padre que está en los cielos. ¿Y saben de dónde? ¿De parte de quién va a traer gloria? De parte de los que nos están viendo. Tanto Jesús como Pedro dice, ellos van a glorificar, viendo nuestras acciones, ellos van a glorificar a nuestro Padre que está en los cielos. Históricamente, en tiempos de plaga, en tiempos de epidemias y pandemias en el mundo, cuando no había hospitales aún, ¿saben quiénes eran los que entraban a los lugares infectados para cuidar a los enfermos? Desde los tiempos de Jesús, después de cuando nació la iglesia, ¿saben quién cuidaba a los leprosos? Que era la enfermedad más contagiosa que había en ese entonces. La iglesia. La iglesia glorificaba a Dios siendo ellos los que estaban dispuestos, si era necesario, ir a cuidar a un enfermo, a un en riesgo de infectarse. Nosotros ahora tenemos hospitales y tenemos doctores y médicos y les aplaudimos y les agradecemos que estén cuidando. Pero si dependiera de nosotros, si nosotros tuviéramos que cuidar a alguien, ¿lo haríamos? ¿O nos protegeríamos primero nosotros y dejaríamos a la persona sin ese cuidado? Hermanos, el mundo está viendo nuestras acciones. Por último, número 4, nuestra respuesta para gloria de Dios. ¿Cómo le damos gloria al Señor? Le damos gloria estando preparados para dar razón de nuestra esperanza. 1 Pedro capítulo 3, versículo 13 al 17 dice: ¿Y quién os podrá hacer daño si demostráis tener celo por lo bueno? Pero aun si sufrís por causa de la justicia, dichosos sois. Y dale el apóstol Pedro con que somos felices si sufrimos. Y no os amedrentéis por temor a ellos, ni os turbéis, sino santificad a Cristo como Señor en vuestros corazones. Luego dice esto: estando siempre preparados
para presentar defensa ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, pero hacedlo con mansedumbre y reverencia, teniendo buena conciencia, para que en aquello que sois calumniados sean avergonzados los que difaman vuestra buena conducta en Cristo. Fíjense aquí en este pasaje que resume de los puntos que hemos estado hablando. Habla de sufrir con gozo, habla de no tener temor, de no turbarnos, habla de santificar a Cristo como Señor en nuestros corazones, que es lo que hemos estado haciendo durante todas estas semanas, asegurando que el Rey, nuestro Rey, está sentado en el trono, reinando sobre nuestras vidas, primero que nada, nuestros corazones. Cristo está siendo exaltado ahí. Dice, agrega él esto, siempre preparados para presentar defensa ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Y luego dice esto, pero hacerlo con mansedumbre y reverencia. Ahí está, las buenas obras, el fruto del Espíritu, teniendo buena conciencia, para que en aquello que sois calumniados sean avergonzados los que difaman vuestra buena conducta en Cristo. ¿Qué es lo que agregó aquí el apóstol Pedro? Agregó esto, que nosotros tenemos que tener ese celo por lo bueno, sufrir con gozo, santificar a Cristo en nuestros corazones, lo que estamos estado hablando, pero ahora los creyentes debemos estar preparados para presentar defensa, para respaldar la esperanza que hay en nosotros, para poder decirles por qué estamos viviendo así. Debemos de ser capaces de responder a aquellos que digan, bueno, ¿y tú qué onda? ¿Y tú por qué crees en Dios? ¿Y tú por qué estás tan tranquilo? ¿Y tú por qué estás haciendo esto? ¿Por qué estás siendo generoso? El mundo tiene muchas preguntas. Y nuestra vida, ¿saben una cosa? Nuestra vida debe provocar más preguntas. El mundo tiene inquietudes. La vida de los creyentes debe provocar más inquietudes. Debe vivir la vida de los creyentes y las acciones de los creyentes y las buenas obras de los creyentes debe de provocar una inquietud, porque somos señal de que hay un Dios y de que nosotros creemos en Él y lo estamos siguiendo. Y eso es algo que incomoda, que inquieta a aquellos que no lo tienen. Entonces, serle testigos, proclamar su alabanza, involucra que nosotros exaltemos a nuestro Señor, alabemos a nuestro Señor por medio de nuestros argumentos bíblicos que le demos a la gente que viéndonos demande respuesta. Entonces, hermanos, una de las cosas que queremos hacer, con esto quiero terminar, es que hemos tomado la decisión como equipo pastoral de iniciar una serie nueva. Es una serie que le hemos llamado La Biblia, el mundo y la pandemia. Y la idea que tenemos es tratar de traer la perspectiva de Dios al mundo en medio de esta pandemia. ¿Cómo ve Dios al mundo? ¿Qué piensa Dios de las actitudes del mundo? ¿Está Dios contento con el mundo o está Dios airado con el mundo? ¿Está Dios ofendido y agraviado por el mundo? ¿Qué nos dice la Biblia de lo que piensa Dios de las acciones y actitudes del mundo? Y lo queremos hacer así porque queremos darles herramientas. Queremos darles argumentos, queremos darles un fundamento bíblico para que ustedes puedan serle testigos, para que ustedes puedan exaltar el nombre de Dios ante este mundo. Van a ser mensajes que van a estar dirigidos de manera prioritaria al mundo, a la gente que no es creyente. Y lo estamos haciendo así para que esos mensajes tú los puedas ver y como si tú te pudieras imaginar teniendo esa misma conversación con alguien más. De tal manera que tú estás recibiendo instrucción bíblica, pero también esperamos, ojalá el Señor nos permite, nos ayude a eso, que podamos equiparte
a que tú estés preparado para dar respuesta a la fe que está en ti. Entonces, por ejemplo, ¿qué piensa Dios de la arrogancia del hombre natural? ¿Cómo toma Dios, cómo ve Dios la altivez del hombre? ¿Cómo ve Dios la insensatez de los hombres que viven como si no hubiera Dios? Entonces, ¿qué piensa Dios de eso? ¿Qué dice Dios en su palabra de eso? Esos mensajes creemos que te van a servir para que tú tengas esos argumentos y lo puedas compartir con tus conocidos, especialmente cuando alguien te diga, bueno, ¿y ustedes qué onda? ¿Qué piensan? Pues mira, no es tan importante lo que nosotros pensamos, lo que es importante es qué piensa Dios. Tú podrás tomar esos pasajes, esos mensajes y los puedes compartir con tus conocidos. Los puedes mandárselos a alguien y escucha esto y luego platicamos a ver qué piensas. O sea, queremos que sean herramientas, porque ahorita lo que más nos duele es que esto está viniendo al mundo y que el mundo, que llegara a pasar esta pandemia y el mundo siguiera igual. Nosotros lo que queremos es que no sea así. Queremos que el Señor utilice este tiempo de crisis para traer un despertar en el mundo, un avivamiento en el mundo. Que el Señor en su misericordia use esto para sacudir al mundo y llamar al mundo a sí mismo. Ese pueblo que Él está formando, hermanos, lo que nosotros queremos es que ese pueblo que está llamado para alabar su nombre, ese pueblo sea un pueblo inmenso, que crezca más la alabanza de Dios por medio de salvación a más personas, que vengan a conocer a ese Dios y que vengan a alabar a ese Dios. En esta pandemia nosotros fuimos escogidos y creados para serle testigos de su gloria al mundo. Así que con eso en mente, hermanos, este domingo vamos a compartir uno de esos primeros mensajes que luego evaluaremos y veremos cómo vamos a seguir esa serie. Así que si me acompañan, ¿por qué no le oramos al Señor y le pedimos que use esto para glorificarse en nuestras vidas, para que nosotros podamos glorificarle con nuestras vidas? Padre, queremos pedirte, Señor, que verdaderamente nos ayudes a vivir de una manera digna del Evangelio, para que nos uses, Señor, para traerte gloria por medio de nuestra vida. Que el mundo nos vea y nos vea viviendo de una manera que para ellos les desconcierta, les inquieta y los lleve a cuestionarse a sí mismos, Señor. Y ellos mismos te glorifiquen sabiendo y reconociendo que tú estás ahí. Y que nos equipes y nos prepares, Señor, para que nosotros podamos ser instrumentos, para poder hablar con ellos y para poder exaltar tu nombre, Señor, y reconocer que tú eres Dios y poderles decir con valentía, Él es Dios y tú no lo eres. Y que la gente, Señor, pueda reconocer su arrogancia y su pecado y pueda arrepentirse y venir a tus pies y ser parte de ese coro celestial, de ese coro universal, ese coro eterno que vive para alabar tu nombre para siempre. Ayúdanos, Señor. Revela tu gloria por medio de la vida de tu iglesia. Señor, hágase tu voluntad en nosotros. Somos tu pueblo, te amamos y te damos gracias por tu cuidado, por tu protección, por tu amor y por haber dado a Cristo Jesús en lugar nuestro para que nosotros seamos tu pueblo. Ahora, Señor, te pedimos, úsanos. Úsanos como luminares en este mundo. Úsanos como una luz en medio de las tinieblas en la que se encuentra
el mundo, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.